Te saluda la pastora Eunice Ramírez y en esta oportunidad quiero darte la bienvenida una vez más al programa Conociendo al Maestro. Cada semana estamos abriendo nuestro corazón al Espíritu Santo para que Él revele a nuestro corazón algún aspecto acerca de la naturaleza, del carácter de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. También estamos aquí dispuestos a que el Espíritu Santo nos revele el propósito de Jesús, su misión y lo más importante, nos revele a nuestro corazón la palabra de Dios. Ese mandamiento, ese precepto, ese principio, ese decreto que Jesús no solamente vivió y practicó, sino también que enseñó con la finalidad de que cada hombre y cada mujer que quiera agradar a Dios y vivir por Él y en comunión con Él, pues lo acepte, lo crea, lo incorpore en su estilo de vida, lo practique, lo promueva y lo defienda. Esta semana tenemos un contenido muy interesante, así que pasemos a ver el tema de esta semana y el texto bíblico. Regresamos. Y ya estamos de vuelta. Como viste, el tema de esta semana tiene que ver mucho con una función de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Jesús es abogado nuestro ante el Padre. Y el pasaje bíblico que vamos a ver está en 1 de Juan, capítulo 2, desde el verso 1 hasta el 2. Lee conmigo esta porción bíblica. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Es interesante, recordamos que el tema que vamos a abordar es Jesús es nuestro abogado ante el Padre. Me gustaría poner primero en contexto que Juan está hablando a cristianos, a personas cercanas a él, que probablemente él ya había instruido en el conocimiento de la fe cristiana. Recordamos que Juan es uno de los apóstoles y hay algunos escritores que se refieren a él como el discípulo amado de Jesús. Vimos a Juan en diferentes momentos importantes de la vida del ministerio de Jesús y definitivamente era un gran seguidor de nuestro Señor Jesucristo, fiel y sobre todo dejó no solamente en el Evangelio de Juan, sino también en primera, segunda y tercera de Juan, dejó cátedras sobre la vida cristiana, la autenticidad de nuestro Señor Jesucristo y el testimonio de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Pues Juan le está hablando a personas que son muy cercanas a él y reitero, pero probablemente personas que ya creyeron en nuestro Señor Jesucristo a través de su liderazgo y de su ministerio. Y decimos esto porque introduce hablando en un tema en un tono muy familiar, que se estila solo cuando hay una relación de intimidad y de cuidado de una persona que es el cuidador a su persona que está cuidando. Y es la de hijitos míos. Se estila mucho esto de hijos en la fe. Ponemos esto en contexto solamente para hablar de que se está refiriendo a Juan a personas que ya conocen al Señor, que están siguiendo la fe cristiana y Él les hace una observación y también les está poniendo en la mano una herramienta que es la que tú y yo debemos aprender en este día. Jesús es nuestro abogado delante del Padre. Inicia entonces Juan diciendo: yo les estoy escribiendo todas estas cosas, le mando estos tratados, le mando estas cartas para que ustedes permanezcan creyendo y permanezcan en santidad y permanezcan justos, libres de pecado. Pero quiero darles esta herramienta, quiero darles la oportunidad de que ustedes también sepan que aunque yo expecto que ustedes no pequen, por eso les estoy enseñando cómo vivir su vida de fe de manera que puedan permanecer libres del pecado. También quiero darle esta opción porque conozco las debilidades a las que están expuestos y conozco el ambiente en el que están. Si ustedes pecan en algún determinado momento, primero, no pequen, permanezcan sin pecar.
Pero si ustedes pecan en algún determinado momento, quiero que sepan que tienen a un abogado delante del Padre que va a interceder por ustedes, y es Jesucristo el justo. ¿Y por qué es justo? Porque no hubo pecado en él. Fue sujeto a pasiones, a debilidades similares a las nuestras, y como las nuestras, sin embargo, él permaneció íntegro y nunca cometió pecado. Qué interesante, la figura que Juan utiliza es abogado. Y yo quiero poner en contexto qué es un abogado. En principio, un abogado es un intercesor, es un defensor. Y ahí quiero introducir que en la cotidianidad, en este contexto actual, hay una disciplina que es la abogacía, pero hay diferentes líneas de abogados. Hay diferentes tipos de abogados. Están los abogados civiles, que son los que se encargan de los matrimonios y las cuestiones propiamente civiles, papeleos, documentos de identidad y demás. Pero están los abogados, por ejemplo, de tierra, lo que tienen que ver con la adquisición de bienes, de terrenos, de viviendas, todo eso. Pero están los abogados penales, y estos abogados penales solo tienen que ver y tratan a personas que se encuentran en conflicto con la ley, personas que han infringido una ley o la ley. Y Jesús precisamente se presenta como un abogado. Cuando una persona va a buscar un abogado con la finalidad de que lo defienda e interceda por él ante un tribunal porque ha quebrantado una ley, porque ha sido un infractor de la ley, ¿qué busca? Nadie va a contratar un abogado, que es bastante caro que cobran, ¿verdad? Sus honorarios son por lo general muy altos. Nadie contrata un abogado si no sabe que este abogado tiene experiencia, tiene buenas referencias, es íntegro, tiene la capacidad de tener buenas cartas debajo de la manga para hacer una defensa formal, pero también muy estratégica. Nadie contrata un abogado que no sienta que puede ser empático con su caso, aunque la persona sea realmente culpable. Toda persona busca un abogado con estas características, que tenga experiencia, que tenga conocimiento, que sea empático, que sea ágil, que tenga un buen temperamento y una buena personalidad sobre todo, que sea razonable en cuanto al pago que va a demandar, pero sobre todo que sea insistente y esté comprometido con el caso, y que tenga buen conocimiento de la ley y de esa naturaleza de conflicto. Eso buscamos en cualquier abogado en el caso de que se requiera. Ahora bien, se busca un abogado penal, por ejemplo, solo si la persona va a ir a un juicio, va a ser juzgado, tiene una medida de coerción con la finalidad de ser juzgado y procesado por la ley a causa de de convertirse en un infractor de la ley. Nadie va a un tribunal, nadie busca un abogado penal si no tiene un conflicto con la ley. Eso es así. Una persona puede contratar un abogado para que le lleve sus negocios, para que le ayude con la cartera de sus recursos y todo lo demás, o para que sea un intermediario, un mediador en cosas puntuales. Pero nadie busca un abogado penal si no se encuentra en conflicto directo con la ley y no tiene que comparecer ante un tribunal. Partimos de esto. Entonces decimos que un abogado es un intercesor, es un mediador, es un defensor, es un protector, que conociendo la ley, conociendo lo que se debe hacer, conociendo lo que no se debe hacer y las consecuencias de esto, asume el compromiso de la defensa de una persona que es infractora de la ley con la finalidad de buscar elementos para que esta persona no sea condenada, o si esta persona definitivamente va a ser condenada, la pena, la consecuencia sea menor. Es decir, que la pena que tiene que ver con tiempo y condiciones y espacio físico donde va a ser recluido, pues no sea tan gravoso, tan invasivo. Ahora, hablemos acerca de la condición de abogacía de Jesús. ¿Y por qué surge esto? En primer lugar, recordemos que por cuanto todos pecamos, todos fuimos destituidos de la gloria de Dios. Y la ley divina establece un orden, una forma en que los hombres y las mujeres de todo el mundo
debemos comportarnos delante de nuestro Dios y Creador. Y Dios definió mandamientos, principios, decretos, ordenanzas en el Antiguo Testamento que fueron ratificadas y afirmadas por Jesús, y otras nuevas que vimos incorporadas en el ministerio de Jesús y en su evangelio, que definitivamente Él dejó como norma y regla de vida para que todos los hombres tengan la oportunidad de, si la viven, primero si la aceptan, si la creen y la viven, entonces puedan mantenerse en armonía con Él y puedan reconciliarse con Él. Esta ley está presente delante de todos los hombres y las mujeres de toda la tierra, sin excepción. Delante de todos están estos mandamientos, estos preceptos. La palabra de Dios es universal y vino para que todo hombre la acepte, la crea, la practique, la promueva y la defienda. Cuando no hacemos esto y quebrantamos sus ordenanzas, quebrantamos su ley, quebrantamos sus mandamientos, entonces, y pecamos, definitivamente entramos en conflicto con la ley divina. Probablemente tú no te sientas en conflicto con la ley divina, pero a partir de que vayamos desarrollando este tema, vas a ver que tú eres un infractor de la ley, que hemos sido infractores de la ley y que definitivamente necesitamos la intervención de abogacía de Jesucristo ante el Padre a favor nuestro. Jesucristo entonces, ¿qué hace? Cuando dice la palabra, por cuanto todos pecamos, fuimos destituidos de la gloria de Dios, es decir, nos separaron de Dios. Perdimos el acceso a tener comunión con nuestro Dios y Creador. Y la otra consecuencia a causa del pecado, a causa de quebrantar las leyes divinas, es que definitivamente hay una consecuencia fundamental y una condena a través o a partir del pecado. Dice la palabra que la paga del pecado es la muerte. Sin embargo, también está la respuesta de que Jesús se presenta como dádiva de Dios para salvación y para vida eterna. Retomemos entonces el rol de abogacía de Jesús. Tenemos la ley divina y cuando tenemos la oportunidad de conocer la ley divina, por eso dice la palabra que la ley vino precisamente para que se evidenciara la magnitud y la característica del pecado que habían cometido los hombres. La ley existe. Cuando llegó la ley, abundó el pecado y en la misma dimensión abundó también la gracia, que es en Jesucristo y por la fe de Jesucristo que podemos tener acceso a ella. ¿Qué estamos diciendo? La ley divina, los mandamientos, las ordenanzas divinas nos permiten saber qué aprueba Dios y qué no aprueba. Pero cuando quebrantamos la ley divina, tenemos una condena encima. No un juicio que va a ser en no sé cuántos años después del rapto de la iglesia. No. Del rapto de la iglesia. Estamos hablando de una consecuencia inmediata. Todo hombre y toda mujer que quebranta la ley divina es reo de condenación y de muerte eterna. Toda persona que quebranta la ley divina tiene definitivamente una sentencia de vivir separado y destituido de la gloria de Dios. Mientras un abogado penalista acompaña a un infractor de la ley para que esta persona no sea finalmente condenada y sea absuelto de su situación, con Jesús pasa algo distinto, y es que ya la ley determinó lo que va a pasar con una persona que definitivamente infrinja la ley. Jesús hace este error. Muchas veces lo hemos visto con los abogados, que busca un abogado, que el tribunal, que el juez, que el equipo que está en contra del infractor de la ley, porque la ley está en contra, no castigue, no condene a la persona que él está defendiendo. Y si lo condena y lo castiga, que no sea tan gravoso. ¿Qué hace Jesús? Miren, déjenme decirle algo. Por más que un abogado sea sensible, sea empático, sea bueno, sea noble, sea íntegro, ningún abogado se presenta a defender a ningún infractor de la ley y está dispuesto a asumir la condena y la pena que se le dictamine en un juicio a la persona infractora. Con Jesús vemos las cosas distintas. Jesús no solo se presenta delante del Padre como conocedor de la experiencia humana,
aunque Él no pecó, Él conoce lo que es estar expuesto al pecado. Él conoce lo que sufre una persona a causa del pecado y Él conoce todos los puntos de debilidad que tenemos los seres humanos que nos llevan a cometer actos de pecado. Como conoce Jesús la experiencia humana frente al pecado y desde el pecado, aunque Él no pecó porque lo cargó sobre sí, siendo aún justo, entonces califica su perfil, el perfil de Jesús, para ser un auténtico defensor nuestro. Pero va más allá, Jesús hace otra cosa, y es que el mismo Padre lo entrega como expiación por nuestros pecados y como propiciación por nuestros pecados, y Él, el Padre, a través de condenarlo a una muerte indigna en una cruz, entonces tras esto el Padre pone el castigo. Jesús asume la condena nuestra y asume la pena nuestra por el pecado que hemos cometido, y Él asume toda responsabilidad y toda consecuencia que nosotros podamos experimentar tras cometer un acto de pecado. Por eso Jesús es el abogado auténtico, 1A, predilecto y más cualificado para interceder por nosotros ante el Padre. Primero, porque conoce la ley divina. Segundo, porque conoce la experiencia humana y el impacto del pecado en la experiencia humana. Y segundo, porque Él mismo asumió el compromiso de ser el Cordero que expía el pecado en nosotros, y de ser Él quien lleve el castigo de nuestra paz, el castigo por el pecado que nosotros nos merecemos. Jesús intercede porque también conoce la experiencia humana y sabe argumentar delante del Padre por nuestras debilidades y nuestras faltas. Es importante que sepamos que Jesucristo tiene la facultad, a través de su muerte, es importante esto, la razón por la que Jesucristo derramó su sangre en la cruz del Calvario era porque se estiló, se definió, y solo así se determinó que cuando un hombre en la tierra, una mujer en la tierra cometiera un acto de pecado y quebrantara un mandamiento, una ordenanza divina, había que haber un sacrificio, un derramamiento de sangre para poder ser perdonados los pecados, expiados los pecados, y poder alcanzar ese favor de Dios, y que Dios entonces fuera propicio con la persona. Y se estiló y se definió en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, que había que haber un derramamiento de sangre, y por eso se sacrificaban los animales, el cordero. Y Jesús entonces se presenta a Él como un cordero para poder expiar nuestros pecados, derrama su propia sangre en la cruz del Calvario para borrar, para limpiar nuestros pecados, pero también para buscar y darnos acceso a tener armonía nuevamente con nuestro Dios y Creador. Jesús es nuestro abogado delante del Padre. ¿Sabías que tienes un abogado? Y es importante que veamos esto. No hay necesidad de un abogado si no hay un conflicto con la ley. No hay un conflicto con la ley si no hay un infractor de la ley. Y no hay un infractor de la ley si no hay una ley. Entonces, a causa de la ley, entonces se conoce lo que es lícito y lo que no es lícito, lo que es propicio hacer, lo que no es propicio hacer, y se determina la conducta, el patrón, lo que se debe hacer, cómo los ciudadanos pueden comportarse, cómo los hombres y las mujeres que quieran agradar a Dios deben comportarse, según la ley divina. Cuando Dios establece ley para los hombres con la finalidad de poder mantenerlos cerca de Él una vez más. Recordemos que Dios crea al hombre y a la mujer con la finalidad de extender una gracia y una experiencia que Él vive en la comunidad divina. El Padre es Dios. Cuando hablamos de la comunidad divina nos estamos refiriendo a Dios en tres personas, Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero también a los ángeles y a los seres espirituales que fueron creados para glorificarle y también para servirle.
Cuando Dios crea en 3 personas, crea al hombre y a la mujer, lo crea con la finalidad de tener comunión con ellos y compartir esa experiencia de comunidad, de amor, de fraternidad. Cuando el hombre, y por eso entonces, Dios tiene la oportunidad de acercarse a Adán y a Eva en el huerto y disfrutar cada día de esa experiencia entre lo divino y lo humano, que comparte una misma naturaleza divina y un mismo carácter de obediencia, de santidad y de integridad. Estamos diciendo, cuando el pecado entra en la experiencia humana, esa relación bonita, eterna y beneficiosa que había entre Dios y el hombre se quebranta y separa al hombre de esta gracia y a la mujer, separa al hombre de esta oportunidad de mantenerse en comunión con su creador y sostenedor. Jesús entonces se presenta como una alternativa para resolver el problema. ¿Cuál era el problema? El pecado. ¿Qué significa el pecado? La desobediencia a la ley divina. Eso representa el pecado. Y el problema es que estamos en conflicto con la ley divina. El problema es que hemos sido infractores de la ley divina y que hay una consecuencia para ello. Y Jesús entonces se presenta como la solución definitiva para eliminar las consecuencias, las culpas y las penas que nos merecíamos y que nos merecemos a causa de quebrantar las leyes divinas. Yo quiero decirte algo, ya estoy terminando con esta reflexión del día de hoy. Hasta este momento tú no sabías probablemente que tú estabas en conflicto con las leyes divinas. Probablemente diariamente te cuidas para no estar en conflicto con las leyes humanas. Tienes tu licencia de conducir a tiempo, los seguros del vehículo en tiempo, ¿verdad? Vigentes. Cuando vas de un estado a otro, te aseguras de tener, o de un país a otro, te aseguras de tener todos los papeles migratorios en orden. Cuando tienes que pagar una póliza, estás pendiente de la fecha, porque tú no quieres vivir la experiencia y de tener un conflicto con la ley humana, porque tú sabes que vas a tener que ir a la corte, que vas a tener que pagar unos impuestos, que probablemente te priven de tu libertad, y te cuida de todo esto, por todo lo que eso desencadena. De esa misma manera yo quiero que tú hagas un ejercicio diario para cuidarte de no entrar en conflicto con la ley divina y para no convertirte en un infractor de la ley divina a través de los actos de pecados. Pero aún si en este camino estás, yo sé que tomaste decisiones la semana pasada de no pecar, de no abandonar los mandamientos y los principios establecidos por Dios, y quizás tiene años en este camino de la fe y te ves en encrucijada donde quebrantas mandamientos y pecas. Quiero decirte que tienes delante del Padre un intercesor que es Jesús. Él es tu abogado y no solamente Él conoce tu condición, dice la palabra que no tenemos un sacerdote, un intercesor que no se compadezca de nuestras situaciones, porque Él, aunque no pecó, vivió, reitero, la experiencia humana y sabe lo que duele y cómo impacta el pecado en las personas, porque lo vivió aquí, aunque no practicó el pecado, cargó sobre sus hombros toda la carga del pecado que tenían los hombres en ese gran madero, en esa cruz del Calvario. Yo quiero decirte que no te sientas mal cuando peques, cuando cometas una infracción. Quiero decirte que Jesús sabe lo que estás experimentando y por qué lo hiciste. Lo único que quiero decirte es que hoy tienes una oportunidad. No escuches las voces del maligno que te dicen que ya Dios no te ama, que ya Dios no te quiere o que te está rechazando porque no has sabido o no has podido permanecer libre del pecado. No, yo quiero que hoy entiendas lo que Juan estaba diciendo. No pequen. Pero si pecan, tienen un abogado que se llama Jesús ante el Padre, que está dispuesto a limpiarlos nuevamente con su sangre, que está dispuesto a perdonar nuevamente sus pecados y que está dispuesto a retomar
la consecuencia y la culpa que merecemos a causa del pecado. Y Jesús está dispuesto otra vez a levantarnos, a restaurarnos y a unir nuevamente ese nexo que se ha quebrantado por el pecado de vínculo con nuestro Dios. Nuestra esperanza es que Jesús, justo, emplea la justicia divina basado en el amor. El amor cubre multitudes de pecados. El amor cubre multitudes de faltas. Y dice la palabra que Dios nunca rechaza a un hombre ni a una mujer que venga con un corazón contrito y humillado delante de Él. Si pecas, tienes la oportunidad de arrepentirte por la falta, de reconocer tu condición y de humillarte delante de Dios y comenzar una nueva vida aún más bella, más esplendorosa, con mejores experiencias cada día con tu Dios y Creador. Solo quiero pedirte en este momento, antes de irnos, que hagas esta oración conmigo. Recuerda, no estás solo en esta decisión de seguir a Jesús como Señor y Salvador. Jesús, si te acercas a Él, Él no te va a rechazar. Él va a entender tu condición, te va a dar nuevas fuerzas y te va a limpiar y a transformar y a volverte a dar vestiduras blancas. Haz esta oración conmigo. Si eres una persona cristiana de muchos años, si has estado en el camino de la fe y eres reincidente en actos de pecado, si has estado recientemente aceptando a Jesús como Señor y Salvador, pero te ves en estos dilemas de que quieres hacer lo correcto, pero lamentablemente quebrantas mandamientos y vuelve y peca, haz esta oración conmigo. Señor Jesús, una vez más reconozco que tú eres mi Dios, mi Señor y Salvador. Y reconozco que hay debilidades en mí, que hay situaciones que me invitan nuevamente a pecar. Me arrepiento por cada pecado que he cometido y te pido en este momento que intercedas delante del Padre por mis faltas. Dame la fuerza, dame la capacidad para yo poder mantenerme firme en la obediencia a cada mandamiento y poder mantener mi vínculo contigo, mi vínculo con el Espíritu Santo, mi vínculo con el Padre. Sé tú hoy mi intercesor por aquellas cosas que yo sé que he cometido, que son pecado contra ti, contra el Espíritu Santo, contra Dios y contra todas sus leyes, pero también por aquellos pecados que ni siquiera me he enterado que lo he practicado. De aquellos pecados que no tengo conciencia, también perdóname. Amén. Yo sé que hiciste esta oración y ya han hecho así en el cielo. Han borrado con la sangre del Cordero derramada en la cruz del Calvario los pecados que habías cometido. Hoy es un día de nuevo tiempo para ti. Hoy es un día de nuevas oportunidades. Anímate, levántate. El Señor está contigo. Jesucristo está a tu lado y dentro de tu corazón como una maquinaria para hacerte avanzar en el conocimiento de Él y en el crecimiento de Él mismo dentro de ti. Recordamos que buscamos parecernos a nuestro Señor y es nuestro llamado conocer a Jesús y traducirnos en Él. Y el Espíritu Santo, no te olvides de Él, que es esta bella persona que te da poder, autoridad y dominio propio para mantenerte haciendo lo correcto. También Él te restaura y te redarguye cuando caes, y en este proceso donde te estás levantando a partir de este momento, también el rol del Espíritu Santo como sanador, como restaurador, como animador es fundamental. Dios te bendiga, nos vemos en el próximo video. Comparte este video con la gente que tú sabes que al igual que tú lo necesita. Dios te bendiga, nos vemos la próxima semana.